Hola a todos, yo soy Daniel Fuentes. Bienvenidos a Mundo Oftalmo. Nuestros invitados el día de hoy son el doctor Guillermo Rocha y el doctor Alejandro Lichtinger. Guillermo Rocha es originario de la Ciudad de México, se formó en oftalmología en la Universidad McGill en Montreal, realizó la subespecialidad en inmunología ocular e inflamación, así como la subespecialidad de córnea y enfermedades externas. En el 2016 completó el programa ejecutivo de CEO de médicos en la Escuela de Administración Kellogg y el programa certificado de Fundamentos de Investigación Clínica en la Escuela de Medicina de Harvard en el 2022. Es profesor de oftalmología en la Universidad de Manitoba, es presidente de la Fundación COS, fue presidente de la Sociedad Canadiense de Oftalmología y expresidente de la Sociedad Canadiense de Cirugía Refractiva, Enfermedades Externas y Córnea del 2016 al 2018. En 1995 recibió el premio en investigación de la Sociedad Canadiense de Investigación Clínica y del Consejo de Investigación Médica de Canadá por su trabajo sobre los factores causantes de la inflamación ocular. En el 2014 recibió el premio Lieutenant Governor of Manitoba Eye Care Award y en el 2015 fue reconocido como uno de los 10 mexicanos más exitosos en Canadá, seguido de un premio como uno de los 10 hispanos canadienses más influyentes en el 2016. Actualmente el doctor Rocha realiza cirugías de segmento anterior, cirugía refractiva y córnea. Doctor Guillermo Rocha, bienvenido, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Daniel. Mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Continúo con el doctor Alejandro Lichtinger, quien es originario de la Ciudad de México. Se graduó de medicina con premio a la excelencia académica en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México. Completó el programa de oftalmología con mención honorífica en el Centro Médico de la Universidad Hadassah Hebrew en Jerusalén, Israel. Realizó el fellowship en córnea, catarata y cirugía refractiva en el Instituto de la Visión CODET en Tijuana, Baja California. Después completó el fellowship de córnea, enfermedades externas y de cirugía refractiva en el Shirley Eye Center de la Universidad de California. Recibió el premio Limb Family Memorial al completar el fellowship en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva en la Universidad de Toronto. Fue adscrito del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva en el Instituto Conde de Valenciana. Realizó la maestría en Ciencias Médicas e Investigación Médica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. Actualmente es profesor de oftalmología en el Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Dalhousie y es adscrito en oftalmología en el Departamento de Cirugía en el Horizon Health Network en New Brunswick, Canadá. Doctor Alejandro Lichtinger, bienvenido, buenas noches. También muchas gracias por aceptar la invitación. Daniel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes hoy. El foro es todo suyo. Vamos a hablar sobre lío en líos y pues empecemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Hemos titulado esta sesión Líos de lentes intraoculares. Y Alex y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Somos amigos, yo creo que casi hermanos también. Entonces, esperemos que vaya a haber un buen intercambio de ideas. En los casos que voy a presentar yo, definitivamente no hay una sola respuesta. Y por la trayectoria que he visto, ya me estoy sintiendo viejito porque Alex lo conozco desde que era estudiante de medicina. Yo creo que vamos a poder discutir diferentes puntos de vista, la antigüedad y la novedad. Y luego Alex también tiene unos videos que va a comentar y esperemos que esta sesión sea de mucho útil para ustedes y en nombre de los dos les agradecemos que estén aquí en un viernes en la tarde. Así es que iniciaremos. Entonces, quiero presentar algunos casos de lentes intraoculares donde ustedes como médicos, como cirujanos, deben de decidir si esto es algo que ustedes pueden manejar o que deben de referir. Entonces, si hay que referir este caso, intercambiar el lente o fijar el lente de alguna manera. Entonces, básicamente pensar en estos tres aspectos cuando vean estos casos. El primero es de un paciente de 82 años, es el ojo derecho, había tenido una facoemulsificación en el 2005, tenía glaucoma de pseudoexfoliación, visión más o menos de 20-40, con presión un poquito elevada y el nervio
óptico bastante bien todavía. Podemos ver aquí no se ve muy bien, pero con movimiento se ve el lente dislocado. Entonces la cuestión aquí, la pregunta es referir, intercambiar o fijar. Y voy a demostrar un video, a ver si se ve aquí, y luego le voy a poner pausa y a ver qué nos dice Alex. Ahí está el lente en quirófano y se puede ver el lente colgadito ahí de un bracito. Entonces, Alex, ¿qué harías? Perfecto. Bueno, creo que es un caso siempre muy interesante, todos estos lentes subluxados. Hay una tendencia ahora en Estados Unidos en empezar una nueva área de subespecialidad que le llaman segmento intermedio, que involucraría realmente el hacer todos estos casos de segmento anterior complicados. Y hay varios factores que me harían decidir qué hacer con este. Número uno, obviamente, si nos sentimos cómodos haciendo este tipo de procedimientos, no todo mundo se siente cómodo entrando a la zona del vítreo, por detrás de una cápsula o en un lente subluxado. Creo que es muy importante también tomar en cuenta el tipo de lente del que estamos hablando, si es un lente de una pieza, si es un lente de 3 piezas, si hay, por ejemplo, un anillo de tensión capsular o no. Y otro factor importante es qué tanto fuerza tiene la cápsula todavía que tengamos ahí flotando con el lente intraocular, qué tanto anillo de Swimmer Rings tenemos para decidir cuál podría ser el mejor abordaje. Y yo este es el tipo de casos que sí lo hago yo mismo y dependiendo las características que platicamos es si usaría el mismo lente o si decido mejor sacar todo el complejo y colocar un lente nuevo. Perfecto. Todo lo que pasó por mi mente. Pero una cosa que mencionas muy importante son los diferentes tipos de lente, Alex. Y otra pregunta que tengo para ti es, ¿crees que esto es una rareza o estamos viendo un incremento en este tipo de casos? Y más o menos a cuánto tiempo después de la cirugía original, porque pensamos que entramos, hacemos la cirugía, salimos y se acabó el asunto. Pero tú, ¿cuál es tu impresión de este tipo de casos? Y deberían de ser del manejo del cirujano de catarata en promedio. Mira, yo no sé si es un sesgo del tipo de referencias que tengo, pero desde que estaba en México cada vez empecé a ver un poco más de casos. Y ahora aquí en New Brunswick prácticamente somos 2 cirujanos en toda la provincia que hacemos este tipo de casos. Entonces yo te diría que me refieren casos con lentes subluxados probablemente un par, 2 o 3 lentes al mes. Entonces yo creo que sí, cada vez estamos viendo más y mucho de eso tiene que ver, yo creo que también estamos haciendo cirugía cada vez en pacientes más jóvenes. ¿Cuántos años tenemos con pacientes que llevan con un lente intraocular implantado? 20 años, 25 años, y ahora estamos implantando lentes intraoculares en gente de 50 años, hay quien hasta más jóvenes, y pues yo creo que esas células no están diseñadas para aguantar el estrés de una cirugía tan joven y todos los cambios metabólicos que ocurren después de una cirugía de catarata. Yo creo que cada vez vamos a estar viendo más lentes subluxados y bueno, sería fenomenal que todo el mundo pudiera resolver esto, pero creo que se va a acabar convirtiendo más en una cirugía de nicho donde va a haber algunos cirujanos en diferentes zonas que los manejen. Okay. Bueno, aquí voy a presentar cómo lo manejé. Estoy haciendo un abordaje a través de pars plana, 3.5 milímetros posterior al limbo. Y aquí tuve suerte porque nada más por introducir este trocar, el lente como que vino así solito. Entonces fue fácil agarrarlo con una micropinza, microforceps de MST y pasarlo a la cámara anterior. Aquí hay varias técnicas y hay varias opciones para manejar estos casos. Aquí decidí pasar una sutura de Gore-Tex doble armada, crear un canal en la esclera, más o menos a 2.5 milímetros posterior al limbo, para fijar este lente. Y noten también el uso de un mantenedor de cámara anterior con irrigación continua, en vez de estar usando viscoelástico en cantidades masivas, por decirlo así. Y luego utilicé el vitrectomo para quitar el anillo de Sommerings, también entrando por pars plana, siempre separando la irrigación y la aspiración. Aquí estoy anudando el lente y cortar el nudo para poder después introducir ese Gore-Tex, esa sutura de Gore-Tex dentro del agujerito y que quede
el lente intraocular. Ah, por cierto, pues tenía glaucoma también y entonces estoy poniendo unos eye stents también para disminuir la presión. Guillermo, viendo el lente que implantaste, ¿algún comentario sobre el material del lente? Sí. Hidrofóbico contra hidrofóbico contra hidrofílico. Te hablo para que me felicites. Perdón, se oye algo de sonido ahí. Perdón, Alex, ¿cuál era tu pregunta? Viendo el lente del que se trataba tu caso, ¿algún comentario sobre lentes hidrofóbicos contra hidrofílicos? Sabemos que hay muchos, sobre todo retinólogos, que es muy, muy popular utilizar el Acreos para sutura escleral. Yo he usado varias variantes de este lente y sí estoy de acuerdo en que pueden tener más incidencia de opacificación, de calcificación, pero en mi práctica he puesto muchos de estos Acreos y luego el MI60, que es una variante también, que es hidrofílico, de acrílico, y no he visto muchos problemas. He visto más problemas de glistenings con las otras plataformas, una en particular que es hidrofóbico, y esos he tenido que ir y cambiarlos. Pero sí es un buen punto, o sea, si vas a meter ya un lente o vas a reposicionar un lente, es bueno decidir si es un lente que va a poder durar mucho, o sea, si es en un paciente joven y es un lente hidrofílico, quizás sería mejor cortarlo, removerlo y cambiarlo. Entonces es un punto importante. Creo que otro punto importante es la probabilidad de que vaya a ser un paciente que necesite cirugía de córnea, un endotelial a futuro o no. Exacto. Me haría también considerar el hidrofóbico. Por otro lado, la técnica para suturar un lente como de inicio, como el que estabas tú refijando esclera con Gore-Tex, es una técnica muy bonita, bastante sencilla, y de una incisión pequeña, lo cual también tiene sus ventajas a considerar. Y en este paciente en particular era un paciente de 82 años. En mi población, como en la tuya, muchos pacientes vienen de distancias muy lejanas, a veces es difícil que regresen, a veces es difícil que vuelvan para otro tipo de lente, algún otro tipo de cambio, y entonces a veces decides, bueno, ¿sabes qué? Lo programo para mañana porque está flojo el lente, lo opero y ya listo, con eso quedan bien. Entonces, algunas de las cosas que han evolucionado en mi práctica al manejar estos casos son el uso del mantenedor de cámara anterior y el sentirme un poco más cómodo con la vitrectomía anterior a través de un trocar de 23, de calibre 23, porque esto pues facilita la cirugía y además pues divide la irrigación y lo que es la vitrectomía. No sé qué opinas de eso, Alex. Totalmente de acuerdo, creo que es bien importante sentirse cómodos manejando, aunque sea el vítreo anterior. Es un punto de discusión siempre con los retinólogos y quién debería estar manejando esa zona, pero creo que si se hacen las cosas con cuidado y con una buena técnica, podemos estar trabajando en esa zona sin causar problemas más atrás en la retina. Y el mantenedor de cámara, o ya sea vía anterior o posterior, creo que el mantener esa posibilidad de tener control sobre la fluídica en el ojo ayuda muchísimo a la hora de hacer los pases con las suturas y estar seguros de que tenemos una buena tensión en el globo ocular mientras estamos trabajando. Bueno, perfecto. Voy a pasar al siguiente caso y luego veremos uno de tus videos, Alex. Otro paciente de 82 años, masculino, que se presentó, de hecho, había tenido FACO en algún otro lugar, un lente multifocal, tenía además degeneración macular y obviamente pues no estaba contento con eso. Tenía razonablemente buena visión, pero en principio no estaba contento con el multifocal, yo creo que en parte por la degeneración macular, y tenía una bastante significativa fimosis y un poco de descentración. Entonces, en este caso, ¿cómo los manejas, Alex? Ha habido varias técnicas. Entonces, la pregunta aquí es referir, intercambiar o fijar. Y es más, para los que están participando ahorita, ¿por qué no ponen en el chat rápidamente referir, cambiar o fijar en lo que estamos aquí viendo? Aviéntense, es viernes en la tarde, estamos aquí todos listos. Ya vi que uno se salió, no, que no se salgan.
no quiso participar. No quiso participar. Entonces, a ver si en el chat pueden poner qué harían. Es un caso real. Bueno, aquí Perfecto. creo que nuevamente es bien importante tomar en cuenta varias consideraciones. De entrada, dijimos que el paciente nunca estuvo contento con el lente. Además, es un paciente que tiene degeneración macular. Probablemente el lente multifocal no era la mejor opción de un inicio. Entonces, creo que es un lente que tiene que salir de ahí. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la fimosis tan importante que tenemos. Entonces, tenemos que ver qué tanta integridad sonular tenemos, porque eso también nos va a dictar qué tipo de intercambio podemos hacer, si podemos hacer un intercambio en bolsa o no. Y la siguiente decisión sería cómo vamos a abrir esa fimosis, ¿no? Entonces hay varias técnicas para hacer eso, desde usar YAG en el pre para abrirlo, que no me gusta porque se pueden correr esas pequeñas incisiones o esos pequeños cortes hechos con el YAG. Está la opción de hacer nuevamente una rexis, lo mismo, tienes muy poco control por toda la fimosis que se encuentra ahí. Se puede hacer con tijera o se pueden usar de tener disponible instrumentos más modernos como el láser, pero definitivamente creo que es un lente que tiene que intercambiar. Perfecto. Y muchos en el chat dijeron cambiar también. Entonces vamos a ver cómo lo cambié, este lente. Y muy buenos puntos. Yo he visto todas esas técnicas que mencionaste, pero en este caso en particular tengo acceso al femtosegundo y entonces aquí se puede ver la capsulotomía adicional que se pudo realizar. Ahí está el lente y ahora también con unas pinzas de capsulorhexis, unos forceps de capsulorhexis, queda la verdad muy nítida la zona de disección. El video no sé por qué está medio despacio, pero básicamente esto después permitió abrir la bolsa capsular, movilizar el lente, después cortarlo e intercambiarlo. ¿Tú qué técnica usas para intercambiar, Alex? Hay una técnica ahora nueva donde agarras con forceps y lo giras. ¿Has probado esa técnica? ¿La has hecho? ¿Qué opinas de eso? Sí, lo he hecho, funciona bastante bien. El único punto es que hay que tener mucho cuidado de que nuestro segundo instrumento que va por arriba del lente a la hora de que lo estamos plegando, tengas buen control, porque si se te resbala o pierdes el control, puede esa rotación misma llevar a la áptica hacia el endotelio y que raspes todo el endotelio con la áptica. Entonces es una maniobra que hay que hacer con cuidado, pero funciona bien. Ok, perfecto. Bueno, cosas que aprendí en este caso, pues ya lo habías mencionado, no multifocales en degeneración macular o pseudoexfoliación. Esa es mi práctica. A todos los pacientes que considero lentes premium, lentes multifocales, les realizo un OCT macular y de nervio óptico para estar seguro que la función va a estar bien. Y desafortunadamente no sabemos qué pasará a futuro. Si se tiene el femtosegundo, pues sí, el acceso es muy limpio, muy elegante para poder quitar esto. Y en este caso en particular, el paciente estuvo muy contento después del intercambio por un lente monofocal. Entonces, pues voy a detenerme aquí un momento para que ahora tú presentes tus casos, Alex. En lo que cambiamos, en estos casos, Guillermo, donde vas a entrar a hacer un recambio, por ejemplo, en este caso que podríamos haber tenido algún problema sonular por la fimosis, entras con un plan B de tener un segundo lente a mano por si necesitas en ese momento cambiar a un plan B, o simplemente lo dejarías áfaco y entras en un segundo tiempo a resolver. Sí, o sea, sí tendría yo. Generalmente no pido el CT Lucía. Aquí en Canadá el CT Lucía para fijación de Yamane hay que pedirlo por acceso especial. Acá para información de los que están asistiendo se llama Special Access Program, SAP. Y es todo un proceso, es fácil de hacer, pero pues es un poco tedioso en el sentido de que hay que llenar unas formas y todo y luego ya te consiguen el lente. Generalmente sí me gusta tener un lente de apoyo de 3 piezas. Generalmente tengo yo los de Bausch & Lomb y también para cualquier cosa un lente de cámara anterior por si acaso. Pero sí es bueno siempre tener un plan B en estos casos. Exacto, yo también es algo Muy que buen punto. siempre recomiendo, ¿no? En este tipo de casos
complicados que muchas veces sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo vas a acabar. Exacto. Siempre es bueno tener más de una opción disponible y lista y no de repente decir, chin, no pude usar esta cápsula y ahora ya no tengo un lente para poder fijar a esclera o no tengo un lente de cámara anterior o entonces siempre pensar un poquito más allá de lo que tienes planeado de, bueno, si esto llegara a pasar, ¿qué puedo hacer en esa situación? ¿No? Y mientras más preparado llegues a tu cirugía, la probabilidad de que tengas un buen resultado va a ser mayor. Exacto. Sí, perfecto. Pues bueno, déjenme presentarles un par de casos y antes de eso no quería dejar pasar la oportunidad, como dijo Guillermo, de pues decirles que llevamos muchos años de conocernos. Es un honor y un placer para mí poder estar hoy aquí con Guillermo en el Zoom. Esta es una foto de hace 11 años en Toronto cuando nació mi primer hijo, pero bueno, realmente a Guillermo lo conozco desde que estaba yo de estudiante de medicina y él fue el que me mal aconsejó y me mal influenció para hacer oftalmología y bueno, desde entonces pues ha sido una inspiración, una guía, un maestro y más que nada un muy, muy buen amigo. Entonces es un placer estar contigo el día de hoy, Guillermo, por aquí. Gracias, Alex. Oye, nada más que no veo la foto, no sé si la estén viendo los demás. ¿No se ve? No sé, Daniel, ¿se ve? No, todavía no se ve. ¿Ya se ve mi presentación o no? No, aún no. ¿Cómo no? Sí. A ver, déjenme volver a tratar. No sé por qué me votó. No sé, a ver, depende de la foto, ¿no? Porque tenemos algunas ahí medio... Déjame ver por qué no me está dejando share screen. A ver, aquí me sale que ya está. Ahora sí. Ah, sí. A ver la foto. Uy, me acuerdo. Ese restaurante es el restaurante Fiera Mosca. El Fieramosca, exactamente. Nada más para los que están ahorita en el Zoom, algo divertido. Este restaurante es buenísimo ahí en Toronto y el que te atiende ahí, el manager, después circula con una botella de limoncello, se la va echando y brindando con cada uno de cada mesa. Yo no sé cómo le hace para aguantar. Qué Ahí está la bárbaro. botella Ahí de está limoncello. Pedro. Ahí está la botella de limoncello, exacto. Oye, qué increíble. ¿Hace cuánto Buena foto, tiempo? Qué ¿no? bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, mi hija, la que ven Bueno, ahí, ya ahora ya tiene un hijo casi del tamaño de lo que era Pedro en ese entonces, ¿no? sí. Sí, qué bárbaro. Híjole, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues vamos a dejar la nostalgia a un lado y vamos a pasar al primer caso. Vale. Entonces, este es un paciente de 52 años, hipermétrope, que llega a tu consultorio buscando cirugía refractiva. Y bueno, muy buen candidato, ¿no? 52 años, hipermétrope de +2, +3, una agudeza visual de 20/40, corrige a 20/20 y lo mete a alguien, no es un paciente mío, nosotros entramos después, pero lo meten a una cirugía con un lente multifocal y sucede esto. Tiene una ruptura de cápsula posterior. Entonces, la primera pregunta ahí es, Guillermo, en caso de una complicación en una cirugía facorrefractiva, ¿qué haces? ¿Implantas el lente focal o cambias de plan? Sí, esto es, en primer lugar, esto es una pesadilla, porque estás entrando en un ojo en alguien joven, alguien relativamente joven, relativamente, pues completamente sano, completamente una cirugía pues lo que llamamos acá de lifestyle, ¿no? Nada más para mejorar la visión. Y esto es la peor pesadilla para nosotros los cirujanos refractivos. Lo primero que pasa siempre es que entra uno en negación, ¿no? Que no ha pasado nada y vamos a ver qué hacer. Hay varias opciones. Yo creo que lo primero es qué tan complicado está el asunto. Si tienes cápsula anterior íntegra, yo creo que hay más opciones que no. Una vez me pasó y por fortuna no fue en una facorrefractiva, pero fue en un paciente que, por cierto, era abogado y necesitaba un lente tórico. No era multifocal, pero era lente tórico. Y la cápsula anterior estaba íntegra. Entonces, pues ni modo, hay que agarrar el toro por los cuernos, hacer una vitrectomía, introducir triamcinolona para teñir bien el vítreo, hago vitrectomía anterior por pars plana, limpiar bien.
Si no se han ido los fragmentos, es mucho mejor. En este caso que yo describo, sí se me fue un fragmento. Y lo que hice era un lente de una pieza tórico y lo pude poner con una captura de óptica reversa. Es decir, puse las ápticas posteriores a la cápsula anterior y dejé la óptica anterior. Y cerré el ojo, todo acabó bien. Hablé con el paciente, siempre hay que ser honestos totalmente con los pacientes, es un momento horrible. Aquí en Canadá, por suerte, tenemos una ley que se pasó hace tiempo en donde si pides disculpas y entiendes y muestras esa empatía, pero sobre todo el pedir disculpas por lo que acaba de pasar y lo documenta uno, pues eso nunca se puede usar en su contra en cuestión de litigio. Lo importante, obviamente, es ver por el bienestar del paciente, manejar eso y lo referí a un retinólogo que le quitó el fragmento y acabó bien el paciente. Si no hay cámara anterior o cápsula anterior, perdón, entonces, pues sí, ese es otro problema y ese es un problema mucho más serio. Ahí quizás lo que yo haría sería no entrar, porque ponerle a un paciente de 52 años un lente de cámara anterior, yo creo que no se beneficiaría y más bien entraría a un segundo tiempo, lo manejaría lo mejor posible, ayudarlo en esas primeras semanas, quizás con un lente de contacto para compensar y luego traerlo y hacerle una técnica de Yamane ya habiendo mitigado la inflamación, asegurarnos de que todo está bien. Pero sí, esta es nuestra peor pesadilla, Alex. Perfecto. Dos comentarios que creo que son bien importantes y los tocaste. Número uno es, a veces, sobre todo cuando estamos empezando, el tener una ruptura de cápsula posterior nos causa pánico y nos angustia mucho. Creo que todos los que estamos aquí hemos tenido rupturas de cápsula y el que diga que no seguramente está mintiendo. Pero creo que es algo manejable y muchas veces yo te diría que si te das cuenta a tiempo, no se fueron fragmentos, de ser necesario hacer una vitrectomía, se puede colocar un lente en bolsa en muchos de los casos sin mayor problema y sin que esto pase a una complicación mayor. Y por el otro lado es entender que cuando sucede una complicación, el entrar en pánico y querer solucionar todo al momento tampoco es bueno. Muchas veces es mejor decir, espérame, voy a limpiar lo que puedo, voy a cerrar el ojo, voy a poner un punto de sutura y voy a regresar en un segundo momento con un mejor plan quirúrgico, con el lente adecuado, con el equipo adecuado. Entonces creo que es mejor dejar un paciente áfaco por unas semanas a tratar de hacer algo que después se va a complicar más y vas a terminar con una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina o alguna complicación mayor. Entonces hay que saber también cuándo decir hasta aquí llego el día de hoy o hasta aquí llego yo y tengo que referir al paciente. Pero bueno, el caso de este paciente, el cirujano que lo operó decidió colocar el lente multifocal en la bolsa. Ese lente, después de esa cirugía inicial, estaba descentrado. El cirujano entra nuevamente a colocar el lente, daña el lente intraocular durante las maniobras y entonces lo saca y mete un segundo lente del mismo tiempo, una pieza multifocal, causa una ruptura de cápsula anterior, entra una tercera vez, saca el lente, coloca otra vez el lente. Básicamente el pobre paciente tuvo ya no está moviendo mi presentación, ¿verdad? No lo veo. Se trabó esto. Denme un segundito, una disculpa, no sé qué pasó aquí con esta computadora. Si no está corriendo la presentación, Alex. Me di cuenta que no. Denme un segundito. Si le picas con el cursor ahí con la flechita directo. No, es lo que estoy tratando, pero no me sale No, no. Te salen los puntitos de viruela. Exacto. Tienes un virus. Puede ser. Ahí está. Ya algo salió, ¿no? Ok, sí, ya. A ver si me deja seguir. Entonces le hacen 3 intercambios de lente intraocular. Ok. 3 intercambios. El mismo cirujano que tuvo la ruptura capsular. Y después de la tercera cirugía, le manda al paciente a mi socia en México, la doctora López Caraza, Gaby López Caraza, excelente retinóloga, porque el paciente tiene una hemorragia vítrea, una ruptura superior y un desprendimiento de retina inferior. Entonces, de algo que se pudo haber manejado y resuelto, a lo mejor en una primera cirugía de manera correcta, acaba en este desastre, en un paciente
sano, con visión corregida, con sus lentecitos de 20/20. Acabamos en esto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué habría que hacer al principio? Bueno, probablemente yo hubiera colocado el lente, pero ya que si ves que se está complicando la cosa y no estás cómodo, no seguir intentando de resolverlo todo tú y referir al paciente. Entonces, les voy a pasar este video y lo voy a tratar de ir parando. Que presentó Gaby en la BBS hace un par de años. Entonces, la primera parte es la cirugía de retina. Entonces, la voy a adelantar un poco. Ahí está el lente multifocal que comentábamos, el tercero que tuvo este paciente en su ojo. Banda vitrecto. Limpiando el vítreo, ahí el endoláser, buena indentación de la banda. Y al final tenemos un muy buen resultado, tenemos algo ahí de pérdida endotelial, obviamente después de 4 procedimientos quirúrgicos, pero retina aplicada y un buen potencial visual. Entonces ahora la siguiente pregunta, Guillermo, es ¿qué haces con este paciente? Posoperado de 3 recambios de lente intraocular, vitrectomía, afáquico, corrige a 20/40, pero ya además tiene una queratopatía bulosa por el daño endotelial de todos esos procedimientos. ¿Cuál sería tu manejo con este paciente? ¿Y el otro ojo está bien? El otro ojo fue el primero que hicieron y está muy contento con el multifocal. Muy contento. ¿Y no tiene astigmatismo en la córnea o no? Tiene, me parece que algo de astigmatismo de difícil manejo porque la queratopatía bulosa no deja realmente tener una buena topografía. Sí, bueno, en este caso entonces hay 2 posibilidades. Una posibilidad, que creo que es lo que yo haría, porque obviamente no es, si tienes toda la información preoperatoria y pudieras calcular bien el lente intraocular, entonces quizás lo mejor sería poner un Yamane y luego hacer una queratoplastia endotelial. Y ya dependiendo de cómo cierre la pupila, ver si se puede hacer DMEC o si mejor una DSEC. El problema es que ya es un ojo vitrectomizado y los ojos vitrectomizados con DMEC son muy difíciles. Incluso con DSEC tienden a desinsertarse. Entonces, lo que he estado haciendo en casos de vitrectomía previa es poner un DSEC y anclarlo con 3 o 4 suturas y esos han estado funcionando súper bien. Entonces, si tienes toda la información y confías en los cálculos que se hicieron antes, pues entonces yo haría primero si se puede ver a través de eso, incluso se podría hacer todo en un mismo tiempo. Y ha habido casos en donde lo he hecho. Si no tienes toda la información, entonces yo haría primero el DSEC, haría la queratoplastia endotelial con fijación, anclaje por la vitrectomía. Y ya una vez recuperado, haría un cálculo de lente y haría una técnica de Yamane para completar la cirugía. Y en todo caso de que hubiera algún problema de toricidad, de astigmatismo, pues entonces suplementarlo con una PRK o un LASIK, pero más bien una PRK después, si es que hubiera algo de astigmatismo. Perfecto. Bueno, les voy a presentar lo que hicimos con este paciente. Básicamente el paciente quería resolver el problema en una sesión. Ya lleva mucha cirugía, no quiere más procedimientos de lo necesario. Sí. Lo entiendo. Y por el otro lado, también, ¿qué tipo de fijación es escleral? Para mí, al día de hoy, aunque hago Yamane y me gusta Yamane, en casos como este donde no puedo fallar, mi lente de elección o mi técnica de elección sigue siendo un CZ70BD anclado esclera. Creo que es lo que mejor soporte te da, mejor anclaje, y creo que es una técnica un poco más robusta en cuanto a la fuerza que te da. Entonces esta es la técnica que me gusta hacer a mí con los pockets de Hoffman. De Hoffman, sí. Para dejar la sutura, digamos, escondida por debajo de la esclera, sin tener nada de exposición, una incisión escleral, más o menos 6,5, 7 milímetros. Y me gusta terminar la incisión,
luego pongo unos puntos de seguridad y lo que hago es esta técnica del Dr. Wano, donde en vez de crear incisiones grandes o pasar los cuchilletes, simplemente jalo el Gore-Tex con un nylon 10 dentro de una aguja 27 o 30. Entonces queda muy, muy pequeñito el agujerito y eso hace que tengas más fricción con el Gore-Tex y que tengas una fijación que probablemente ni siquiera dependa de tu nudo, sino que de la pura fricción con el tejido. La otra ventaja que me da esta técnica es que puedo realmente terminar de poner mis suturas de ambos lados sin que se te haga todo ese revoltijo de suturas a la mitad, que luego ya no sabes ni cuáles son las de izquierda, ni las de la derecha, ni la de arriba, ni la de abajo. Sí. Y de la misma manera con el nylon, jalo el Gore-Tex a través del punto de fijación del CZ70 y después lo anclo a la parte final de la áptica. Entonces queda como si fuera un cow hitch, pero realmente ya con la sutura colocada, lo cual facilita los pasos posteriores. Y ya comentabas tú, siempre me gusta trabajar con una infusión. En este caso tengo esa infusión por vía pars plana. La razón por hacer la pars plana en este caso específico es porque después voy a hacer un DSEC. Y el tener esa infusión posterior me ayuda a mantener la burbuja en cámara anterior para mantener el DSEC bien colocado. Entonces, lo bonito de esta técnica es que una vez que tienes ya sujetadas las ápticas, simplemente metes el lente a través de tu incisión, tienes ya tus suturas colocadas y simplemente retiras las suturas a través del pocket para hacer tus nudos, los cuales ya nada más bajas dentro del pocket una vez que están suturados. Alex, el paso inicial de esas suturas con la aguja, ¿haces también tipo cow hitch o los agarras antes? Porque yo he hecho el cow hitch, que a veces puede ser medio complejo, pero vi como que parecía que hiciste algo diferente. Sí, lo que hago, perdón, ya no les pasé la parte del DSEC ahí, déjame ver si la puedo poner. No, lo que hago es paso ab externo el nylon 10 y entonces jalo las suturas y lo que me queda es nada más el loop del Gore-Tex y luego ese Gore-Tex lo paso a través del agujerito del CZ70 y entonces eso lo agarro a través de la áptica. Entonces queda completamente fijo, no hay manera de que eso se zafe. Cuando hago couch directo, cuando ya tengo un lente de 3 piezas adentro y lo quiero fijar, es una manera muy, muy fácil de hacerlo. Entonces estábamos por aquí, sacamos la decimatorrexis y tenemos ahí el DSEC y si se dan cuenta al tener la infusión es mucho más fácil mantener esa burbuja inicial, a veces espero un poco más de tiempo en quirófano, pero con un muy buen resultado visual. Y el otro detalle que creo que es bien importante siempre que hacemos estas cirugías de segmento medio es el peor enemigo que tenemos en el postoperatorio inmediato es la hipotonía. Entonces, si veo que uno de mis incisiones esclerales o una paracentesis o mi incisión principal están fugando, siempre prefiero poner una sutura de más y quedarme tranquilo que ese ojo no va a estar hipotónico en el postoperatorio inmediato, porque esa hipotonía es la que te va a causar desde un desprendimiento coroideo o en un Yamane que se mueva el lente. Entonces es bien importante estar seguros de que no está hipotónico el ojo al final. Y aquí estoy con Gaby en esas épocas de pandemia, así operábamos en quirófano. No puedo creer que ya fue hace 3 años y así es como estábamos viviendo el quirófano. Entonces, para mí esa combinación de CZ70 con un DSEC en el mismo tiempo, para este caso en específico, creo que funciona bien por combinar lo robusto de la sujeción del lente con la posibilidad de hacer un DSEC en el mismo tiempo quirúrgico. Perfecto, no, muy bonito caso. Entonces, este segundo caso es un paciente que tuvo un trauma al estar trabajando en un taller mecánico, pierde el cristalino, una laceración corneal, algo de iris, buen potencial visual y llega así a la consulta. ¿Cuál sería tu cirugía de elección, Guillermo?
A ver, traumatic corneal laceration. Bueno, pues tengo yo un caso similar que voy a presentar ahorita en este momento. ¿Cómo está la retina? Aplicada, perfecta. Todo bien. Bueno, pues en este caso, yo pienso que si hay un defecto bastante grande aquí en el abajo, no creo que se pueda regenerar, ¿verdad? No creo que se pueda aproximar el defecto del iris. No, probablemente no. Realmente no. Entonces, yo creo que un caso como este se puede hacer una prótesis de iris artificial con un lente intraocular fijado a esclera y básicamente con eso corregir todo el problema. Perfecto. Alternativamente, hay diferentes tipos de prótesis. Hay lentes también que pueden tener pantalla, como los tipo Morcher, requieren de una incisión un poco más grande, pero pues eso es lo que se podría hacer en este caso. Perfecto. ¿Qué te parece si pasamos a tu siguiente caso y luego ya Ok. la parte final de este caso que creo que es muy importante? Va, Ok, perfecto. Te paso la presentación. Ok, entonces, continue. A ver dónde estoy. Aquí estoy. Bueno, pues similar, nada más que con el defecto en otra parte, en la parte de arriba, pero similar a tu. Espérame, este no era. Similar a tu caso, Alex. Aquí está. Este fue un paciente de 52 años que se cayó en el borde de una silla. Esto añado a la lista de cosas que no se pueden hacer en la casa, como colgar cuadros, mover sillas, por ejemplo. Entonces este pobre paciente se cayó directo y le hicieron una lensectomía, vitrectomía y quedó con agudeza visual de cuentadedos. Entonces es similar al caso que tú habías platicado, ¿no, Alex? Muy similar. Entonces, también otro factor que tenía era un astigmatismo bastante significativo, regular, contra la regla. Y esto es básicamente como se veía en el quirófano. Y considerando diferentes opciones, lo que decidí hacer aquí fue combinar un lente tórico con una prótesis de Human Optics. Entonces aquí estoy fijando la prótesis con Gore-Tex al lente intraocular, o el lente intraocular a la prótesis más bien. Después se corta con un trépano al diámetro adecuado. Ahí está, 10 milímetros. Y después preparé las suturas para fijarlo a esclera también con Gore-Tex. Y la ventaja es que pues ya teniendo estas marcas aquí, estas marcas corresponden, aunque no se pueden ver las marcas en el lente, yo sé que ahí están las ápticas y ahí están las marcas del astigmatismo para orientar el eje. Aquí nuevamente haciendo un abordaje por pars plana, una incisión curva para tratar de disminuir el astigmatismo, entonces tipo de las de M6. Y luego la fijación ab externo, utilizando Gore-Tex también, ya pasando ahí después el complejo del lente intraocular y el iris. Aquí yo creo que hubiera sido buena idea tener un mantenedor de cámara anterior y después introduje el complejo del iris con el lente intraocular. Y una vez terminada la cirugía, pues ahí va quedando bastante estable el ojo. Ya con el reemplazo con la implantación del lente y con básicamente la combinación de la prótesis y el lente, quedando con el ojo similar al color del iris que tenía y definitivamente similar al otro ojo. Entonces, este paciente acabó con una visión, tenía todavía un poco de astigmatismo y se le realizó después una PRK para tratar de mejorar más la visión. Quedó con muy poquito astigmatismo, con una visión
con un poco de miopía, pero el paciente quedó contento de esta manera. No quería usar lentes de contacto, no quería usar anteojos ni nada, pero a la última visita que tuve estaba contento y funcionando bien de esta manera. Aquí se ve un poquito descentrado o un poquito inclinado el complejo que suturé con el ultrasonido, pero por otro lado el eje del astigmatismo con el lente, aquí pueden ver el astigmatismo corneal sobrepuesto con el astigmatismo del lente, se ve que estaba bastante bien alineado. Entonces, pues un caso interesante que quedó en realidad con un astigmatismo de 0.44 después de la cirugía. Y pues sí, es un caso en donde hay que pensar un poquito diferente, combinando diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, paso Padrísimo contigo, caso, Alex. que abordar tanto la faquia como el astigmatismo como el iris, todo en un mismo En un mismo caso. procedimiento, está muy interesante, me gustó. Déjame ¿Cómo resultó el tuyo? Bueno, Ese es similar, este ¿no? paciente, no voy a pasar ya la cirugía, pero fue un Yamane. Ujú. Déjenme les paso. Al día siguiente de la cirugía, me encuentro con esto. No sé si alguien ya tuvo esta experiencia con un Yamane, pero al parecer hubo una mini epidemia hace unos meses de esto, que bueno, a mí lo primero que, no sé si es porque tenía hambre, pero lo primero que se me figuró era esto, ¿no? El lente ahí en el rotisserie ahí dando vueltas. Al parecer hubo cierto problema, no sé todavía, creo que lo sigue estudiando Zeiss con el pegamento entre la áptica y la óptica, pero el caso es que el lente ya está así, está rotado al día siguiente de la cirugía. Y la pregunta nuevamente es, ¿qué haces en este caso, Guillermo? ¿Lo cambias por otro nuevo? ¿Tratas de fijar nuevamente? ¿Cuál sería tu técnica para colocar ese lente de manera correcta o poner uno nuevo? Pues mira, por suerte, dos cosas. Por suerte, nunca me ha pasado esto. Me han pasado que no estén así perfectamente, pero sí me enteré gracias a algunos de nuestros grupos de discusión en donde estamos los dos de este problema. Y parece que sí hubo una racha de estos lentes que estaban como girando. Me imagino que este lente estaba perfectamente en plano cuando terminaste la cirugía, ¿no? Al final de Entonces la es algo. cirugía estaba perfecto. Sí, porque si ves que algo pasa así durante la cirugía, entonces a veces se puede simplemente jalar o empujar un poquito la falange y cortarla un poquito más para que quede más atención, sobre todo si ya te aseguraste de que la presión intraocular está bien, de que todo está bien balanceado. Pero pues nunca he tenido que manejar esto. Sé que hay una técnica y no quiero como que irrumpir en la sorpresa, pero hay una técnica muy elegante que mejor te dejo que tú la describas. Bueno, platicando justamente lo que vimos en Keranet, hay un video por ahí que estaba circulando de alguien que estaba tratando de hacer una técnica para tratar de resolver esto in situ, y entonces platiqué con mi retinólogo de confianza, el doctor Gupta, aquí en Halifax, y entonces le mandé al paciente y fue el primer caso que él hizo con esta técnica y quiero pasarlos porque creo que es algo súper ingenioso y que puede resolver de una manera mucho más sencilla este tipo de complicación si algún día la llegan a encontrar con el lente, el CT Lucía. Entonces, bueno, este es el video de la cirugía de este paciente y prácticamente en lo que consiste es entrar, colocar el lente ya sea con el vitrector o alguna espátula en la posición en la que queremos que quede. Y por el otro lado va a entrar con su láser y simplemente lo que hace con el láser es básicamente crear pues una unión entre la áptica y la óptica en la posición que queremos. El láser hace que se peguen los materiales y entonces van a ver Lo hace de los del dos caso lados, ¿verdad? de los dos lados y con eso el lente queda perfectamente centrado.
Increíble. Antes de esto Creo estaba que girando libre, o sea, como que estaba no, libre, ¿no? no, Nada quedó más en estaba. esa posición Ujú. tilted, como fija. Sí, Pero ok. bueno, yo antes de cuando estaba platicando con él, dije, bueno, es que mi única otra opción es entrar, sacar el lente y poner otro nuevo. Pero número Ujú. uno, ya habíamos platicado lo de Special Access, iba a tardar 6, Sí, 7 semanas en llegarme el lente. sí, Y me dijo, bueno, déjame trato, y si no puedo, lo saco y yo le pongo aquí otro tipo de lente fijado. Y sí. bueno, lo operó el doctor Gupta y luego me mandó el video, mira, sí se pudo, no sé qué, y el paciente está Ok. 20-40, muy contento. Entonces, bueno, creo que es algo que vale la pena Ujú, tener por ahí en mente una manera, como mencionabas tú en tu caso anterior, outside the ujú, box, de cómo resolver ujú, este tipo de ujú. situaciones. Este es Rishi Gupta. Sí, Rishi, Sí, exacto. sí, es excelente. Ah, pues qué bien, oye. Sí, ya luego Excelente. subió un par de casos más a la página de la academia también. Ujú, excelente. Y pues Muy bueno, bien. creo que terminando a tiempo, dejando un poquito de minutos para que podamos platicar y resolver preguntas que tengan. Ujú. Claro que sí. Les voy a pedir a la doctora Pamela González, al doctor Jaime Macías y al doctor Adán Tapia, si pueden unirse acá al chat la sesión con nosotros, si pueden abrir sus micrófonos. Han estado los videos impresionantes. Ahorita viendo la parte que hizo lo del doctor Gupta, me recordó mucho como si estuviera soldando la áptica con la óptica, como algo así como de analogía. Y sí, esa parte de pensar fuera de la caja es bastante ingeniosa, que al final les voy a hacer una pregunta sobre eso, Ujú. porque pues es fácil ver lo que lo hacen, pero ya en la práctica creo que es algo complejo, y la parte entre aventarse y no aventarse es donde les quisiera preguntar esa situación. Hola a todos, buenas noches, Alex, Guillermo, muchísimas Hola, gracias Jaime. por Jaime, compartirnos sus gracias. conocimientos. La verdad es que me ha tocado tener la experiencia de fijar lentes y siempre es una gran danza el poderlos hacer correctamente. Y el día de hoy aprendí mucho, aprendí muchísimas cosas nuevas que no sabía y que pues desde luego se pueden poner en práctica, ¿no? Y muchas gracias por compartir los conocimientos que ahorita a través de estos videos que nos enseñan muchas veces más que sesiones de diapositivas, etcétera, ¿no? Creo que Ujú. eso es muy importante. Ahorita voy a comentar algún caso, pero les paso aquí el micrófono a la doctora Pamela porque creo que también quería comentarle ya algo. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bien, bien. Qué gusto verlos a los dos. Mu- Mucho gusto, muchas gracias. La verdad, súper interesantes los casos. Doctor Rocha, yo soy la que he estado dando lata con preguntas por el chat. Tengo una pregunta del segundo caso del implante de iris y el lente tórico, o sea, me encantó, pero tengo una pregunta. Obvio, el lente queda por atrás. ¿Cómo le hizo para ponerlo en la posición? Porque pues las marcas quedaban por atrás, ¿no? ¿O cómo? Sí, sí, lo comenté ahí justo al estar fijando, lo fijé justo en la unión de la áptica con la óptica, y es ahí donde Ah, corresponde el eje del astigmatismo. Entonces, pues como el ah, Gore-Tex sí se ve, ahí eso usé para poder alinearlo de con guía. respecto al astigmatismo corneal. Y luego pues traté de disminuir la mayor inducción de astigmatismo al crear esa incisión un poco curva y ampliándola como para tratar de reducir al máximo el astigmatismo y mantener el astigmatismo con el cual planeé el lente tórico. Ujú, Ah, perfecto. Sí, sí, claro, ujú, perfecto, porque así como dice, pues ya le queda como referencia y ya sabía exactamente así exacto. dónde alinearlo, pero la verdad es que sí, guau, no lo hubiera pensado, o sea, creo que a veces, y a todos nos ha pasado, y como dicen, ¿no? Cuando tenemos justo una complicación, uno entra en pánico, la verdad. Y entonces, Sí. muchas veces, como que en ese momento, primero hay que respirar. Y bueno, Ujú, quisiera tanto pedirle su opinión a usted y al doctor Alex de un casito justo que me pasó hace poco, de un paciente que le pongo
60 años, tenía un poco de catarata, hipermétrope, le pongo un multifocal en el primer ojo, perfecto. Estoy en la cirugía del segundo ojo y se me rompe la cápsula. Entonces, pues no se me fue ningún fragmento, pude limpiar y todo, pero no tenía un multifocal 3 piezas. Entonces, no sabía qué hacer. No sé si tienen alguna sugerencia. Ahorita les digo qué hice en ese momento. Ya después, no, estaba apanicada, pero pues no sé, me gustaría saber qué consejo me darían o qué hubieran hecho ustedes en ese momento. ¿La ruptura fue cápsula anterior también o nada más cápsula posterior? Porque fue parte de lo que platicamos en su momento, que si tienes la cápsula anterior íntegra, todavía tienes mucho con qué maniobrar. Así es, tenía la anterior íntegra, fue posterior, pero no era de esas rupturas bonitas, redondas, o sea, la ruptura estaba fea en la posterior, pero la anterior la tenía íntegra. Bueno, en esos casos, como comentó el doctor Rocha, creo que ya sea en ese momento, o si quieres dejar que se fibrose un poquito más esa cápsula, puedes entrar y colocar un lente con una captura de la óptica reversa, donde las ápticas quedan por detrás de la cápsula anterior, digamos, en lo que queda de bolsa, y la óptica queda anclada a la cápsula anterior, y eso funciona bastante bien como procedimiento inicial del momento, si tu cápsula rexis es del tamaño adecuado y puedes hacer una buena vitrectomía. Y otra opción es también, existen los lentes multifocales de 3 piezas, es decir, bueno, no me voy a emocionar en este momento, tratar de hacer de más, estoy nervioso, ¿sabes qué? Hago una buena vitrecto, pongo mi puntito, cierro, y entonces sí, pido mi lente multifocal del número que necesito, de 3 piezas, y entro en un segundo tiempo a colocar. Y yo he hecho esa técnica de poner las ápticas detrás. Yo creo que empieza también desde la planeación de todos estos casos en general. Creo que siempre les digo a los residentes, es muy fácil agrandar la capsulorhexis. Es imposible hacerla más chica. Entonces es mejor en todos estos casos, sobre todo de lentes premium, el hacer capsulorhexis más chicas que más grandes en realidad. Y porque eso te abre muchas posibilidades para después. La otra cosa que yo no he hecho, pero también sería una posibilidad, es si tienes un lente de 3 piezas monofocal, lo pones, ves cómo le va al paciente. Y también Rainer tiene los Sulcoflex, que vienen también para multifocales. Y acá los tenemos también por Special Access, entonces no los he usado yo todavía, pero eso sería otra oportunidad, otra posibilidad. Yo he usado el Sulcoflex Tórico, que es la misma plataforma y funciona bien. Y al parecer ICL también va a salir con un multifocal, entonces podría ser también una opción en el surco. Exacto. No, sí, pero la verdad me encantó la opción que describió doctor Rocha de capturar y dejarlo ahí, porque es una opción. En ese momento me apaniqué. No tenemos en México multifocales 3 piezas, y eso lo descubrí ese día en la tarde. Y la verdad es que lo que hice fue lo que dijo ahorita, doctor. Puse el monofocal en surco, 3 piezas, y lo miopicé un poquito, con afán de, si en el otro lado pues tenía un ojo, un trifocal, pues con afán de que le ayudara un poco. Al final el desempeño visual fue bueno porque ya tenía algo de catarata, etcétera, pero pues sí, justo la verdad es que en ese momento, o sea, como que se te cierra el mundo, no pensaba, y creo que tal vez una buena opción hubiera sido también cerrar y bueno, pues traer de donde se tenga que traer el multifocal 3 piezas, porque ya después me enteré que no hay en México, pero sí me lo podían haber conseguido de Alcon, y aunque se tardara una semana o no sé, traérmelo. Entonces, pues bueno. ¿Tú de dónde los has conseguido, Alex? Porque ya, o sea, no están comercialmente disponibles, ¿no? Los de 3 piezas. En México, en el hospital, teníamos de reserva el Restore 3 piezas. 3 piezas, ok. Pero acá creo que no lo tenemos. No, en Canadá. aquí no lo vi. Acá tampoco. Se los pedimos allá. Una cosa muy Muchas importante. gracias. Yo Sí. creo que 2 cosas, Pamela. Nunca hacer al revés, o sea, nunca poner un lente de una pieza, porque también hay reportes
un lente de una pieza capturado posterior, dejando las ápticas de un lente de una pieza en el sulcus. Eso nunca. Ya. Nunca fijar un Ok. lente de una pieza al iris, tampoco. Nunca, Ok. nunca suturarlo a iris, porque todo eso produce Fíjate. muchísimos más problemas. Y la otra, lo que dices tú, a todos los que estamos aquí, nos han pasado complicaciones. Todos entramos en una fase de negación, a todos se nos sube el latido cardíaco. Y pues lo que tenemos que acordarnos es que, y esto ayuda mucho, en primer lugar, pues en el quirófano, cuando estamos ahí, pues somos los que más sabemos. Entonces tenemos que tomar la calma, tomar la decisión y luego de sacar al paciente. Yo lo que he hecho es sacar al paciente, dejar que se relaje, dejar cambiar todo, que todo se calme y luego hablar, siempre traer a un familiar, explicar la situación de una manera honesta y explicar un plan a futuro. Entonces, así es como yo he encontrado que me sirve manejar estos casos complicados. Bien. Yo quisiera Perfecto, muchas aprovechar. gracias. Perdón, Pam, ya no te dejé terminar. Quería yo comentarles, Guillermo y Alex, hace un tiempo me pasó un caso de un paciente que le puse una telara bilateral y el paciente estaba muy descontento porque primero se refería a una fotopsia negativa y luego que no veía bien, etcétera, ¿no? Entonces le quedó un cilindro aproximado de una dioptría, la esfera quedó ligeramente positiva y total que el paciente vive en el DF, venía aquí a Querétaro a revisiones una vez cada 6 meses, de repente allá lo vio muchas personas, lo manejaron por problemas de superficie, pero finalmente no se resolvió. Al final hizo una opacidad de cápsula posterior, pero nadie le quiso hacer la capsulotomía. Entonces el paciente finalmente regresó y dije, bueno, ¿qué le hago? Voy a tratar de hacer un recambio. Pero el problema real es que me sucedió algo similar al caso que presentó Guillermo de una fimosis en un lente de plato. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuánto tiempo es considerado aceptable para hacer un recambio después de un procedimiento quirúrgico? Aquí pasaron prácticamente más de 2 años porque se atravesó la pandemia. Entonces, yo acá no disponía, por ejemplo, de hacer la capsulorhexis con el femtosegundo, que ahorita me pareció genial ahí la forma de utilizarlo, pero en este caso intenté yo hacer un recambio, pero al momento que movía el lente se movía toda la bolsa. Entonces, decidí dejarlo así, hacer una capsulotomía y finalmente el paciente estuvo contento, ¿no? Entonces, pero quisiera saber su opinión en esos casos, por ejemplo, ¿qué experiencia, en base a su experiencia, qué otras opciones hubiéramos podido hacer? Cuando dices lente de plato, ¿era total como los de Star de antes? ¿De Sí, esos? es el modelo Atelara de Zeiss. Atelara. Ay, híjole, es que esos son enormes. Sí, Parecen exacto. gummy bears esos. Ujú. Sí, sí, sí. Pues yo creo, Jaime, yo creo que hiciste lo correcto. Si el paciente quedó bien al final de cuentas, eh, yo creo que hay varios puntos a recordar. Hay diferentes motivos por los cuales se recambian los lentes. Uno quizás no es la tecnología para el paciente, un multifocal que hay que cambiarlo. Otro es que desarrollen problemas como calcificaciones, depósitos, glistenings. A mí me ha pasado que incluso acabo hace unos meses un caso que me tiene preocupado de una paciente que desarrolló glistenings con un resultado increíble al principio y a los 5 o 6 meses ya tenía glistenings tan severos que le tuve que cambiar el lente y estaba tan pegado el lente que acabó básicamente en vitrectomía y con un lente monofocal. Entonces, un caso que ahorita está viendo bien la paciente con anteojos, pero es un caso de esos que te desesperan porque pues, no había pasado tanto tiempo. Entonces, yo creo que depende del tiempo. Esta paciente tenía laxitud sonular cuando le empecé a movilizar, entonces también depende de la salud del ojo. Y entonces no creo que puedas decir, yo he cambiado lentes después de 2 o 3 años y se pueden cambiar. Entonces yo creo que depende del paciente, depende de la calidad del ojo, depende del tipo de material. Una vez cambié uno de Zeiss y también me causó problemas, no acabó en vitrectomía ni nada y lo pude cambiar, pero estos de Zeiss no me han gustado tanto precisamente por eso, porque si no, son enormes. Entonces, y el último punto que quiero hacer es si piensas que alguien no está contento o va a necesitar algo, pues lo que hicieron los otros médicos de no querer hacer la capsulotomía,
está bien, hasta que no sea el último momento, porque yo les digo a los pacientes, llegamos al punto de no retorno cuando hacemos la capsulotomía, porque claro, se puede cambiar el lente, pero pues hay mucho más riesgo. No sé si eso te ayuda. No, claro que sí, muchas gracias por la opinión. Y al otro respecto, ahorita, Alex, aquí en México todavía existe el Z60BD. Yo lo llegué a colocar muchas veces con polipropileno. Y ahorita que te vi en esa técnica, no sé si todavía esté disponible. Hace mucho que ni siquiera lo he solicitado, no sé, no sabía de su existencia. Cuando yo me fui de México todavía lo teníamos ahí disponible y aquí en Canadá está disponible. Yo he colocado varios y es un lente que me gusta mucho para casos complicados. Sí, yo creo que investigaremos a ver si está por acá. Otro comentario que les quería yo decir. Aquí en México hace mucho tiempo que aquí en el IMO ya no estoy haciendo fijaciones transesclerales en el departamento, ni tampoco nadie de los adscritos, ya que empezamos a tener la experiencia de usar lentes de polimetilmetacrilato similar al Artisan y lo estamos colocando clipado en la superficie posterior del iris. Yo creo que ya llevamos bastantes casos, no tenemos el seguimiento completo de todos los casos, pero nos ha ido bastante bien. Entonces, ha sido una forma que hemos logrado resolver muchos de los casos en rupturas de cápsula o complicaciones transquirúrgicas. No sé si alguno de ustedes tenga experiencia también con este tipo de técnica que nos pudiera compartir. Creo que es una excelente opción y sí he puesto varios Artisans retropupilares y es una muy buena opción para muchos pacientes que no quieres tocar esclera, que tienen buen iris, que no ha tenido trauma. Funciona muy bien. Creo que sigue siendo muy importante la cuestión de tus iridotomías para evitar un bloqueo pupilar. Y obviamente todos hemos visto por ahí algún Artisan que se ha desenclavado, ¿no? Anterior y te llegan ahí flotando, colgados nada más de un lado. Si te llega a pasar eso con un posterior, las consecuencias pueden ser mucho más trágicas que un poco de pérdida endotelial, ¿no? Entonces creo que hay que ser súper cuidadosos a la hora de hacer el enclavamiento del clip para no andar luego batallando con eso, pero en cuanto a la parte técnica, una buena vitrectomía anterior y prácticamente la técnica es similar a poner un Artisan en cámara anterior. La verdad es que es una muy buena opción. Aquí en Canadá tenemos el mismo problema que son Special Access, entonces también hay que mandarlos pedir, pero se consiguen sin problema. Y yo he puesto varios y de hecho también los puse como fágicos antes de entrar al ICL. La desventaja que yo le veo es la incisión, obviamente es más grande, Claro. funciona muy bien y en su momento hice muchos, pero con una incisión tipo L, como en L, también disecando mucho esclera. Los he puesto en algunos pacientes de Marfan, donde quizás la fijación esclera son ojos más grandes, más laxos, no quedaría tan bien. Y en algunos casos también de afaquia por algunos otros motivos. Yo creo que en cuestión de fijación de lente, lo que te funcione es lo que se hace. Yo he pasado por diferentes etapas. He pasado por la de Hoffman, las bolsitas de Hoffman, y todavía hace unas semanas hice una. Pasé mucho tiempo al mero principio con fijación a iris. Y luego lo dejé, pero el otro día vi un paciente como de 94, 95 años con un lente medio caído y de 3 piezas, y entonces pues se lo fijé a iris, una técnica rápida, se lo puse, listo, y a seguir adelante, o sea, porque la expectativa de vida no es la misma de alguien de 50 años. Claro. Entonces yo creo que funciona. Ahorita sí he estado usando más la Yamane, pero todas esas técnicas funcionan bien. Hay un colega mío aquí en Winnipeg que lo único que hace es fijación con el Artisan. Entonces, funciona muy bien y lo que te dé buenos resultados, yo creo que está perfecto. Hombre, pues muchísimas gracias. Créanme que sí, aprendimos mucho en esta sesión. Me encantó, la verdad. Muchas gracias, bueno. Dani. Muchas gracias. Y para finalizar, les quería preguntar sobre esta maquinaria de ideas que, pues, los casos que nos han presentado no es algo que vayas a aprender de los libros, sino que fue algo que surgió de una idea a raíz del proceso de pensamiento que tienen. Y justo voy a eso. Para los cirujanos que van empezando, ¿qué les recomendarían o qué consejo les darían como para
ir avanzando en esa parte de curvas quirúrgicas y que pues vayan perdiendo un poco ese medio de hago, no hago, y limitarse también a dejar de hacer procedimientos y también pues no hacerlos aventarse a todos, pero sí ir adquiriendo esa destreza que al final del día va a generarse en unas buenas técnicas quirúrgicas y unos buenos diseños de planes para realizar. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes ahí. Primero, creo que el observar o estar pegado en el microscopio con alguien que está haciendo estos procedimientos en vivo te da mucho, probablemente más que leerlo en un libro o ver un video, como comentabas. Entonces, acercarse a alguien que esté haciendo este tipo de procedimientos y acompañarlo en varias cirugías. Y cuando tengan ustedes un caso, pedirle a esta persona si los puede acompañar para tener ahí un coach al lado que te esté guiando un poquito en la cirugía y que si se te llega a complicar, tengas a alguien al lado que te pueda apoyar y meter un poquito de mano en lo que vas agarrando confianza. Entonces ahí es donde creo que pues siempre hay que tener a alguien alrededor que te pueda echar la mano. Digo, Guillermo lo sabe, que muchas veces lo molesto por teléfono o en video, sabes que tengo este caso, tengo el otro, ¿qué harías? A ver, mándame las topos, mándame. Y creo que pues el tener un grupo de oftalmólogos alrededor que te puedan ayudar en lo que vas agarrando experiencia es la mejor manera de hacerlo. Yo creo que también es importante como que escoger un proyecto y fijarte metas. Por ejemplo, decir, este año o estos 6 meses siguientes me voy a enfocar, vamos a decir, a la técnica de Yamane. Y entonces tratar de buscar las referencias, ver los videos, conseguir los instrumentos. Por ejemplo, yo he cambiado de las agujas que usaba antes a luego usar las nuevas agujas. Y luego lo que hice, vamos a decir, en el caso específico de Yamane, pues después de ver discusiones, ver videos, entender bien la técnica, las indicaciones, pues aunque llevo 27 años ya desde que me gradué de oftalmólogo, me paso una tarde en el quirófano, me quedo ahí, a veces pido ojos de banco de ojos, a veces pido ojos artificiales y me pongo a practicar las mociones, los movimientos en suturas de iris, he hecho eso también en diferentes tipos de suturas, la de Zipser, por ejemplo, para poder tener mentalmente ya preparado, haber hecho como que el entrenamiento antes del momento. Ya a veces pasan semanas, pero si ya pasaste el tiempo, invertiste el tiempo en entender la técnica, en entender la mecánica, es mucho más fácil hacerlo en el momento ya del quirófano. Entonces, pues debe de haber esa actitud, yo creo, del aprendizaje continuo. Acá lo decimos mucho en la Sociedad Canadiense de Oftalmología, el lifelong learning, e incluye hacer esto. Y a final de cuentas, echarte a nadar, porque pues, si no, pues te quedas en la orilla. Perfecto, muchas gracias. Y doctora Dan Tapia, ¿alguna pregunta que quisiera realizar? ¿Algún comentario? Sí, buenas noches a todos. Alejandro, Guillermo, muchas gracias por compartir los casos tan interesantes que presentaron. La verdad es que sí, se le saca bastante provecho a todo esto. Y bueno, mi pregunta es en base a esa zona que ustedes bien definieron como el segmento intermedio del ojo, que es una zona como un poquito vedada para el cirujano de segmento anterior. Generalmente los retinólogos siempre nos critican mucho que al hacer ese tipo de maniobras de fijación de lentes, suturas, la misma técnica de Yamane, se puede molestar mucho la base del vítreo y eso puede tener consecuencias muy severas. ¿Ustedes de rutina hacen estos procedimientos sin un retinólogo presente o normalmente sí tienen a alguien que pueda auxiliarles en ese momento en caso de tener una complicación transquirúrgica? Los dos estamos en zonas bien remotas. Y yo, por ejemplo, estoy en una zona donde soy el único oftalmólogo. Entonces, pues o lo hago pues o no se hace y lo que ha pasado es más bien al revés. Me han mandado pacientes para hacer los casos acá en Brandon, donde estoy. Pero sí es importante platicar con los retinólogos. Entonces, cuando empecé a hacer vitrectomías por par plana para vitrectomía anterior, pues yo creo que eso sí debe de ser parte del manejo de cualquier cirujano de segmento anterior, porque
hay una diferencia, yo siento, no sé qué opines tú, Alex, pero hay una gran diferencia entre manejar una ruptura de cápsula posterior, todo desde la parte anterior por la incisión corneal y por las paracentesis corneales, comparado con hacerlo con dos infusiones, con una infusión por cámara anterior y luego la vitrectomía por pars plana, porque yo pienso que se mantiene mucho mejor control de vitrio, mucho mejor limpieza del vitrio y de los componentes que pudieran causar problemas después. Entonces, si ya nos vamos a meter a manejar como cirujanos de catarata, a hacer una buena vitrectomía anterior, y estamos de acuerdo en eso, pues entonces, ¿por qué no extender esa habilidad a manejar estos casos un poco más complejos? Entonces, en algunos momentos sí me he sentado con mis colegas retinólogos y les pregunto, oye, esto es lo que estoy haciendo, así lo abordo, estoy usando los trocars del 23, ¿no? Perfecto. Entonces me dicen, sí, te sugiero esto, te sugiero lo otro, pero entonces me siento cómodo ofreciendo algo que si no, pues no le daría el beneficio al paciente y tendría que irse a otro lado a una distancia muy grande. Ahora, siempre hay que ser honesto también y reconocer las limitaciones. Entonces, cuando hay limitaciones, una vez iba a fijar un lente, lo programé al paciente, llegué, lo siento, todos listos y no vi el lente, estaba ya en retina. Entonces, pues ahí le paré, dije, no, no, y lo mandé y le expliqué al paciente. Entonces, todo puede pasar, hay que reconocer limitaciones, pero pues también hay que aprender a manejar las cosas que son de nuestro ámbito. No sé tú qué opinas, Alex. Totalmente de acuerdo. Creo que poder hacer una vitrecto pars plana es parte de lo que cualquier cirujano de catarata debería de estar entrenado para hacer, porque es parte de resolver nuestras propias complicaciones, ¿no? Y la comunicación, tanto cuando estaba en México como ahora, estoy en constante comunicación con mi retinólogo más cercano y de confianza. Y sí, de repente he tenido después de un caso de fijación algún desgarro de retina y le tengo que hablar y ¿sabes qué? Tuve este paciente que operé hace 3 semanas y ahora trae un desprendimiento de retina, un desgarro superior, te lo voy a mandar para que tú lo veas. Y lo mismo, ¿no? Estoy en una zona donde las cataratas complicadas y los lentes complicados vienen a mí, entonces soy el que tiene que resolver esas cosas porque no hay nadie más alrededor que lo haga. Entonces, pues te vas entrenando y vas depurando tu técnica para tratar de resolver la mayoría de casos que tienes y casos donde sé que no está dentro de mi área de competencia o no me siento cómodo, son casos que tengo que referir y no tiene nada de malo, hay que saber hasta dónde uno se siente cómodo y hasta dónde uno puede hacer algo, siempre teniendo al paciente, el beneficio del paciente y la seguridad del paciente como la prioridad número uno, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, de acuerdo con ustedes. Yo incluso recuerdo ya hace muchos años, incluso antes de que tuviéramos los trócares de los calibres pequeñitos, 23 y ahora mucho menos el 25, alguna vez me tocó ver un cirujano de segmento anterior que en sus casos de ruptura de cápsula posterior abordaba todo por vía pars plana y él decía que pues el vitrio se podía manejar 1000 veces mejor por ahí, ¿no? Incluso hacía todavía incisiones con el cuchillete grandote de calibre 20 y por ahí entraba con el vitrector y hacía, después incluso ponía un punto donde había entrado, pero sí recomendaba él siempre manejar el vitrio por esa zona, no por la vía anterior, porque por vía anterior siempre vas a estar extrayendo y extrayendo y extrayendo vitrio, es mucho más difícil manejarlo que por luz plana, ¿no? Entonces sí, pues la verdad es que hay veces que bueno, no le queda más que afrontar el problema y agarrar el toro por los cuernos y entrarle a estos casos. Yo creo que lo que los residentes sí deberían tener muy presente es que siempre que se comprometa ese sector del segmento intermedio que ustedes dijeron, siempre es bueno tener en mente que probablemente hubo alguna complicación que incluso no se vea y que por más fina que sea tu técnica, siempre conviene después evaluar la base del vitrio cuando sea conveniente. Totalmente de acuerdo, sí. A la parte de entrenamiento que mencionaba Guillermo también, para los que estén interesados en aprender una buena técnica de vitrectomía pars plana, tanto en la academia como en NASCAR, siempre hay cursos de vitrectomía anterior, que a lo mejor pueden ser un primer buen approach para pues, aprender un poco de el manejo de la máquina, los settings, cómo se siente usar un vitrector, la vibración del equipo, estar consciente de hacia dónde está la apertura de la guillotina,
el movimiento dentro del ojo. Entonces puede ser a lo mejor una buena manera de antes de hacerlo en un paciente, bueno, tener un poquito más del tacto y la fineza para manejar el equipo y los parámetros. Y cuando se llegue a necesitar, bueno, por lo menos ya tienes en la cabeza, espera, este es el parámetro que tengo que usar, esto es lo que tengo que tener listo siempre en mi kit rojo en quirófano por si necesito hacer una vitrectomía anterior, que no te pase de, necesito hacer una vitrectomía, necesito un vitrector y nadie sabe dónde está y nadie sabe que... Yo siempre en la cajita de mi faco, checo que en mi cajoncito tenga mi trocar, tenga mi vitrector, tenga mi triamcinolona. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo la vas a necesitar. Y cuando la necesito, no quiero tener que andar preguntándole a todo el mundo dónde está. Quiero que decirles, abran el cajón y me abren esas 3 cosas que están. ¿Se acabó? Entonces, estar preparados y saber dónde está todo el equipo que necesitas. Una forma de agarrar confianza es lo que estás diciendo, Alex, pero apoyarnos con los especialistas clínicos de las casas comerciales. Entonces, que te enseñen a ti a montar el vitrectomo, todos los settings del vitrectomo y todo, que tú sientas esa comodidad, esa confianza de poder conectarlo, porque cuando estás en pleno ahí y todo el mundo está corriendo para todos lados, el que tiene que mantener la calma y decir, no, esto va aquí, esto acá, esto aquí, es el cirujano. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Felicidades a los dos. Gracias. Yo creo que Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Ellery López, no soy Pamela. Alejandro, Guillermo, de verdad una de las mejores pláticas que he visto en muchísimo tiempo, ¿sí? Alejandro, no tengo el gusto de conocerte a Memo, sí, hace algunos años. Mucho gusto verte, Ellery. Creo que es una plática... Hola, Guillermo, ¿qué tal? Perdón, es una plática de cirujanos con mucha experiencia que pisan el suelo y que realmente platican lo que ocurre día a día y que saben que las galaxias están fuera del país, fuera de la Tierra, y ustedes siguen bien sólidos ayudando a un montón de gente de la mejor manera, que básicamente es con mucho conocimiento y humildad. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por mi parte también, gracias, Memo, gracias, Alex. Así que para ser incitador y agarrarlos para que fueran conejillos de indias en esta nueva modalidad es espectacular. Y lo que les he dicho a otros es un verdadero honor que mexicanos estén poniendo en alto lo que se hace y creo que para los jóvenes que están ahí, que puedan ver que no, es que siempre somos medio derrotistas, no, es que en México no se puede, claro que se puede, ¿no? Todos hizo parte de México, hizo parte, etcétera. Entonces, muchas gracias nuevamente, Memo y Alex. Muchas gracias, Van. Siempre tienes proyectos que no podemos decir que no, entonces pues aquí estamos. Es divertido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cerramos la sesión del día de hoy. Estuvo fenomenal. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Guillermo. Esperemos que tengamos alguna otra. Gracias por organizar. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Buenas noches. Que estén todos muy bien. Saludos. Gracias, bye.